¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro episodio de La Llamada del Miedo. La verdad, quiero comenzar por agradecerles su tiempo que se tomaron para ver el video anterior. La verdad es que le está yendo bastante bien al video y aparte del video pues se han estado sumando bastante gente, ya somos más de 600 en este canal. Así es que los invito a quien todavía no se suscribe, los invito a suscribirse y a seguir, activar la campanita. Ya saben, este programa solo lo vamos a hacer por la plataforma de YouTube, así es que no se vayan a perder estos programas que poco a poco se van a ir poniendo todavía más interesantes. Y pues recuerden La Llamada del Miedo, Adiel Valdés le ponen y les aparece rápidamente en YouTube. Y pues el día de hoy les tenemos un programa. Ya saben que en este programa cada historia nos va a llevar a explorar lo desconocido y pues los invito a ser parte de esta aventura. Ustedes son primordiales para que este programa se pueda seguir llevando a cabo con sus historias que nos han hecho el favor. La verdad es que me han sorprendido. Ya tenemos más de 50 historias que poco a poco vamos a ir sacando. Algunas pues las vamos a ir trabajando, obviamente, pues para la descripción de todo, de la historia, para llevarla de una buena manera, contarla de una buena manera interesante, que a ustedes les capte la atención. Obviamente pues tenemos un equipo que las va trabajando, entonces estamos ya listos casi para traerles un montón de historias. El día de hoy les vamos a traer unas historias que nos hicieron llegar. El día de hoy vamos a hablar de esos casos en el que quizá nos ha pasado algo que no podemos explicar. Tal vez un objeto que cambió de lugar sin razón aparente, o una sensación extraña de que no estamos solos, aunque sabemos que estamos completamente solos en la habitación. A veces estos eventos paranormales o sobrenaturales suceden sin que nos demos cuenta o sin que les prestemos quizá la atención adecuada. Es curioso porque la verdad es que pues todos siempre andamos en nuestras cosas y pues ignoramos esas señales que están ahí justo frente a nosotros. Quizá a veces escuchamos un sonido extraño, una sombra que pasa rápidamente y no alcanzamos a verla, ya no nos damos cuenta si realmente nuestra mente está jugando con nosotros o qué es lo que está pasando. Así que el día de hoy, de las historias que nos compartieron, les traemos algunas relacionadas con este tipo de situaciones a las que no les ponemos atención hasta que son demasiado fuertes o demasiado tarde para poder actuar. Así es que vamos a dar comienzo con esta primera historia. Esta primera historia, yo les decía que muchos de ustedes que nos hicieron el favor de vernos en el programa anterior y han estado pendientes tanto en el TikTok como en las historias, en donde les digo, oigan, fíjense que tengo este nuevo programa que se llama La Llamada del Miedo. Y pues se trata de que ustedes nos compartan las historias y me dicen, oye, es que me da pena. No, hombre, háblame o mándame un WhatsApp. Por aquí vamos a dejar ya los números para que me contacten. Y con todo gusto, la verdad, quiero recordarles que estas historias las vamos a estar contando en primera persona, debido a que creemos que el contarlas en primera persona les da como que es más atractivo, ¿no? Y la realidad es que es así como la persona nos la cuenta, así es como nosotros vamos y se las contamos a ustedes.
Así es que esta historia me la contó un amigo, le vamos a poner Juan para mantener el anonimato, todos los nombres han sido cambiados en esta historia, y me dice, oye Adiel, mira, todo comenzó con cosas que ni yo ni mi familia pues queríamos admitir. Ya sabes, esas cosas que pasan en la casa y que prefieres pues no pensar mucho. Primero fue mi esposa Lucía. Ella me decía a veces que mientras lavaba los trastes o tendía la ropa, veía sombras con el rabillo del ojo. Pero claro, cuando volteaba ya no había absolutamente nada. Ha de ser que ando cansada, me decía, pero la verdad yo ya empezaba a notar como que le causaba cierto nerviosismo. Después ya me tocó a mí. Yo empecé a notar que las cosas no estaban donde las dejaba. El control remoto, las llaves, incluso hasta mis zapatos. Al principio pensé que eran los niños, Clara y Sebastián, moviéndolo todo. Obviamente yo iba y les reclamaba, les decía, oigan, ¿por qué no me dejan las cosas donde estaban? Pero ellos me juraban que no habían tocado absolutamente nada. Ya sabes, pues ya sabes cómo son los niños, ¿no? Les gusta bromear, pero luego ya eran demasiadas cosas que estaban pasando y empecé a pensar que no eran ellos. La cosa se empezó a poner aún más rara de noche. Clara es mi hija mayor. Ella se despertaba varias veces con la sensación de que alguien la estaba viendo desde el pasillo. Me decía que hasta sentía que se le acercaban a la cama, pero cuando abría los ojos, nada. Sebastián es el más pequeño de mis hijos. Él empezó a decir que los juguetes se movían solos. Yo la verdad pensé, pues, que era su imaginación, típico de los niños. Pero un día algo pasó que la verdad ya no pudimos ignorar. Lucía estaba cocinando y yo estaba en la sala con los niños y de repente escucho que grita mi nombre. ¡Juan! Me levanto corriendo y me dice que vio claramente como una sombra cruzaba por el pasillo. Jura que hasta pensó que era yo, pero ahí pues no había nadie. Yo la verdad me empecé a poner nervioso, pero intenté calmarla. Tranquila, seguro fue una sombra o la luz del día. Fue pues lo que dije para tratar de calmarla. Esa misma noche, ya cuando estábamos todos juntos viendo la televisión, pasó pues lo más fuerte. La verdad es que sin que nadie tocara nada, la lámpara que teníamos en la esquina se vino al suelo, así de la nada. La lámpara pues se hizo pedazos y pues la verdad es que no sé explicarlo. Fue algo muy pesado, como si algo estuviera ahí con nosotros, una sensación pues muy extraña. Clara empezó a llorar y Sebastián se escondió detrás de mi esposa Lucía. Yo intenté pues hacerme el fuerte. Me levanté para recoger la lámpara, pero justo cuando me agaché, la tele se apagó completamente sola. Te lo juro, nadie la tocó. Ahí, pues, ya no pude negar que algo raro, pues estaba pasando. Esa noche
cuando ya estábamos en la cama, todos, no podía dejar de pensar en lo que alguna vez leía. Algo así como las sombras que ves de reojo no son las sombras, son presencias que están ahí, pero no la ves del todo. Y me cayó el 20 cuando a veces habíamos visto esa sombra en la casa sin darnos cuenta, que no era la primera vez, ya había estado sucediendo, pero nunca le habíamos prestado pues tanta atención. Y lo peor, que pues te pones a pensar, oye, ¿desde cuándo estas cosas están sucediendo y están ahí viéndonos? Lucía, la verdad, esa noche se la pasó abrazando a los niños en la cama y me dijo algo que la verdad me puso muy de nervios. ¿Te diste cuenta que todo esto empezó hace meses? También ella se había dado cuenta, pero no le poníamos la atención adecuada. Que las cosas, me decía que las cosas, desde cuándo se están moviendo las cosas, y que siempre pensamos que era una casualidad. Y fue ahí donde entendí que había estado ignorando todo lo que había pasado en meses, ¿no? Todo este tiempo. Pero lo peor, déjame decirte, ayer me dice, Clara me contó al otro día, con los ojos bien abiertos, pero del miedo que traía, que esa misma noche, justo antes de quedarse dormida, escuchó una voz muy bajita que al oído le susurró: te estamos viendo. ¿Te imaginas eso? Te juro que no había nadie, pero Clara estaba convencida de que alguien estaba en su cuarto. Y pues, Adiel, no sé qué pienses, pero desde ese día no hemos vuelto a ver las cosas igual. Lo paranormal no siempre se presenta quizá con un gran susto. A veces simplemente nada más las cosas están ahí en lo cotidiano sin que lo notes, hasta que la verdad te das cuenta que llevan meses pues observándote. ¡Wow! Pues vaya historia, y es una realidad. Yo creo que muchos no nos hemos dado cuenta de que algo extraño está pasando en la casa, algo no está cuadrando pues del todo bien, ¿no? Hay momentos en el que estamos totalmente dispersos, pero bueno, afortunadamente pues nos comenta Juan que después que esto le ocurrió ya hace algún tiempo, ¿no? Algunos años, y que poco a poco pues fueron desapareciendo pues ese tipo de cosas. La verdad, el día que él nos relata que ocurrió esta historia pues fue realmente el día más cañón que tuvieron, pero que pues entre regar agua bendita, rezar un poco, pues dice que pues las cosas fueron mejorando pues muchísimo en la casa, hasta que de plano al día de hoy ellos siguen viviendo en la misma casa y pues no les pasa ya absolutamente nada paranormal. Todo viven completamente bien. Ya sus hijos ya están más grandes, ya el más chico pues la verdad es que ni recuerda, me decía, ya el más chico ya ni se acuerda de lo que pasamos. Pero bueno, pues seguimos con otra historia. Esta siguiente historia nos la comparte también un seguidor del canal.
y nos dice que nos cuenta que él no era creyente en nada de lo paranormal. Él pensaba que esas cosas, pues que solo le pasaba a la gente que quería verlas. Ya sabes, que se autosugestionaban. Pero con el tiempo, esas cosas raras empezaron a pasar en mi casa. Y al principio, como todos, las dejé pasar. Todo comenzó con detalles que uno ve y no le da importancia. Por ejemplo, a veces llegaba del trabajo y encontraba las puertas del armario abiertas. Lo curioso es que siempre cierro todo antes de irme. La primera vez pensé, bueno, seguro pues se me olvidó cerrarlas. Pero cuando empezó a suceder esto, pues más seguido, empecé a preocuparme ya un poco. Le pregunté a mi esposa, pero ella también estaba pues igual de confundida. Nadie en la casa abría esos armarios, pero siempre aparecían abiertos. Luego empezaron los pequeños ruidos por aquí, por acá. Ese tipo de sonidos que escuchas y piensas, o tratas de ocupar la lógica y dices, ¿son las tuberías o es la madera de la casa? A veces en la madrugada me despertaba y me sentía como que alguien iba caminando conmigo por el pasillo, pero me decía, no pasa nada, la casa ya es vieja y cruje. Ya sabes, esas cosas que uno se inventa para no pensar que algo raro está sucediendo. Una de mis hijas fue la primera en detonar esto, ¿no? En decir algo. Una noche vino corriendo a nuestra habitación, asustada, diciendo que había visto una sombra que pasaba por el cuarto. Yo, por supuesto, traté de calmarla. Y le decía, seguro fue la cortina con el viento, no te preocupes. Pero en el fondo, no sé, yo la verdad empecé a dudar. Verás, yo también había visto cosas de reojo, pero si algo se movía rápido por la casa, siempre pensaba yo que había sido mi imaginación. La verdad es que jamás le daba importancia. Hasta que las cosas, híjoles, pues empezaron a moverse solas, a cambiar de lugar. Te lo juro que lo vi y me dijo, estaba yo en la cocina preparando un café cuando de repente un vaso que estaba en la barra simplemente se deslizó y se cayó al suelo. Y la verdad es que no había nadie más cerca. Me quedé heladísimo del miedo. Lo primero que hice fue ir a buscar en mi mente una explicación. Seguro dije, pues lo dejé mal puesto. Quizá lo dejé muy al borde y eso pues se cayó. El vaso, pero la realidad es que el vaso no estaba en un borde. La verdad es que el vaso se encontraba al centro de la barra. Ahí fue ya cuando me di cuenta que algo muy raro estaba pasando en mi casa. Y yo había pues decidido ignorarlo todo el tiempo. Esa misma semana mi esposa también empezó a notar que los espejos se empañaban, aunque no hubiera nadie en el baño, y a veces se escuchaban golpes en la pared, como si alguien estuviera tocando del otro lado. Pero
lo más inquietante fue una noche cuando estábamos viendo la televisión. Escuchamos un ruido muy fuerte en el cuarto de mi hija, como si algo pesado se hubiese caído. Fuimos corriendo y encontramos su estante, un estante grande y muy pesado, tirado en el suelo, con todos los libros regados. Lo raro es que, pues, aparte de ser el estante grande y pesado, también estaba fijado a la pared y no había manera de que ese estante cayera. Nos miramos, mi esposa, yo, y sin decirlo, supimos que ya no podíamos seguir ignorando lo que estaba sucediendo en la casa. Siempre habían estado ahí esas señales, pero nosotros, pues, por temor o por lo que sea, decidimos no verlas. No fue hasta que las cosas comenzaron a moverse y los ruidos eran demasiado fuertes que lo aceptamos. Lo paranormal, quizá esas pequeñas cosas que uno cree que son casualidad, a veces son mucho más de lo que uno piensa. Bueno, pues vaya, qué historia. La verdad es que ellos decidieron al cabo de un tiempo las cosas, pues de cierto modo, pues ellos podían seguir viviendo en esa casa, ¿no? Lidiar con lo que estaba sucediendo, pero pues tenían manera de moverse de casa. Y me decía este amigo que pues dijeron, ¿sabes qué? Pues, ¿para qué nos estamos complicando si podemos vivir en otro lugar? Y inmediatamente ellos, al moverse de esa casa, pasaron a la otra casa y pues sin problema, ¿no? Ya no tuvieron nada. Quizá ellos, me decía, es que yo pienso, Adiel, que quizá eso era parte de lo que estaba en la casa. Entonces, híjoles, pues qué bueno, ¿no? Digo, qué bueno que a lo mejor era la casa que era el lugar y pues ya se quedó ahí y no pasó absolutamente nada más. Y pues la verdad es que quiero dar las gracias por compartirnos esta muy buena historia. Fue de esas cosas que nos pudieran ayudar para pues para nuestros seguidores, pues ustedes tomen en cuenta, a lo mejor pónganle un poquito de más atención, ¿no? Y esto no solamente, créanme que esto no pasa nada más en las casas, porque la siguiente historia me la contó una excompañera de trabajo que ahora ya está, trabajando en otro lugar, y ella nos contó que lo que nos cuenta en esta historia, lo que sucede o que sucedió en una oficina en la que estaban, ¿no? Me dice, Ariel, mira, te voy a contar lo que está pasando en la oficina donde trabajo, ¿no? La verdad es que son cosas muy raras, pero nadie le da importancia, ¿no? Ese lugar donde ella entró a trabajar era un edificio pues ya viejo, así que pues todos pensaban que los ruidos pues eran ya por cuestiones del tiempo que tenía este lugar, ¿no? A veces las luces titilaban,
las puertas se cerraban solas con el aire, cosas normales. Lo curioso fue cuando empezamos a notar que algunas cosas, la realidad es que no había manera de buscarles una explicación. Un día llegamos y todas las sillas estaban movidas, como si alguien hubiera tenido una reunión en la madrugada. Pero la verdad es que los únicos que teníamos llave era un compañero y yo, y ni él ni yo habíamos ido. Luego se empezó a notar que desaparecían documentos importantes y los encontraban días después en lugares donde pues no había lógica para dejar ahí esos documentos, ¿no? Los monitores se encendían solos en plena noche y en ocasiones el reloj de la pared, híjole, se quedaba detenido a las 3:15. Entonces ya ahí ellos empezaban pues se inquietaban, ¿no? Pero pues de las cosas más inquietantes fue cuando el guardia de seguridad, que siempre estaba muy tranquilo, era una persona muy tranquila, un día dijo: yo ya no vuelvo más, renuncio. Dijo que veía a alguien caminando por los pasillos, por las cámaras de seguridad, pero cuando él iba a revisar, pues, no había absolutamente nadie. Después de ese suceso, ya varios empleados empezaron a quejarse de sentir que los observaban mientras trabajaba y decían estar ya cansados de andar buscando los documentos que se movían del lugar sin razón aparente, como si alguien más de la oficina les estuviera haciendo la broma. Al final ya no tuvieron de otra más que cambiar de lugar a las oficinas, y cuando ya estaban pues en el proceso de mudarse, alguien pues que había estado ahí cerca, que vivía cerca del edificio, nos contó que años atrás ahí había sucedido un accidente fatal con uno de los antiguos dueños. La verdad, no ahondamos más en el tema. Lo que queríamos ya era irnos de ese lugar. Aparentemente, pues desde entonces sigue siendo difícil quedarse mucho tiempo en ese lugar, ya que como las oficinas a las que se mudaron están muy cerca, han visto el desfile de empresas que llegan a rentar en ese edificio, y al poco tiempo abandonan ese lugar. Así es que algo muy raro debe estar pasando en ese lugar. De hecho, pues esa compañera nos dijo cuál es el lugar, cuál no vamos a decir, ¿verdad? Pero sí, yo he visto que varias empresas pues se han instalado en ese edificio, y con la misma, al poco tiempo ya lo están abandonando. No sé realmente cuál sea la razón, yo no sabía, yo nada más veo que llegan a ese edificio y al poco tiempo se mudan. Pero bueno, amigos, pues estas fueron las historias que tenemos el día de hoy para contarles, para compartir con todos ustedes. Pues bueno, amigos, la verdad es que hemos escuchado este día historias
que seguramente nos han dejado la piel erizada. Tal vez mientras nos escuchaban, algunos de ustedes empezaron a recordar esas pequeñas cosas que les han pasado en su propia casa o en sus oficinas. Esos ruidos inexplicables, las sombras por el rabillo del ojo, las cosas que se mueven del lugar sin razón aparente. ¿Será que lo paranormal siempre ha estado ahí observándonos, pero nosotros hemos preferido ignorarlo? Antes de despedirnos, quiero que se pregunten cuántas veces hemos pasado por alto algo extraño o algo inusual. A veces lo que creemos que son simples coincidencias o despistes pueden ser señales de algo más. Así que cuando terminen de escuchar y de ver este programa, fíjense bien lo que sucede a su alrededor. Tal vez esa sensación de que alguien nos está observando, ese ruido que siempre se escucha en la misma parte de la casa, o ese objeto que aparece en otro lugar. Tal vez todo eso no sea tan casual como lo pensamos. Aquí, en la llamada del miedo, nuestra misión no es solo contar historias, sino también abrirle los ojos a las cosas que ocurren. Y nos vemos la próxima, si es que te atreves. Y no olviden, por favor, suscribirse, darle like y activar la campanita para que nos ayuden y nos motiven más que nada a seguir creando este contenido que la verdad en lo particular a mí me encanta, y yo sé que a muchos de ustedes también les encanta este tipo de contenidos. Muchas gracias por vernos y nos vemos la próxima.